Muy buenos días, hermanos y amigos. Este día nos encontramos muy gozosos porque estamos iniciando nuestra semana de gratitud a nuestro Señor por permitirnos cumplir 114 años de vida como iglesia en esta ciudad. Nos gozamos con su presencia y esperamos que este culto sea de bendición para sus vidas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y también queremos invitarles a que nos acompañen a todos nuestros cultos de gratitud al Señor que vamos a tener durante esta semana, todos los días a las 7 de la noche, para darle gracias al Señor por su misericordia para con nosotros como iglesia. Vamos a iniciar haciendo una lectura bíblica en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Les voy a pedir que tomen sus Biblias y cuando encuentren la cita se pongan de pie y hagamos esta lectura juntos. Juan 10, del 7 al 15. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que habitas en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites llegar a este día. Agradecemos, Señor, todos los favores que has derramado en nuestras vidas. Y Padre, en esta mañana nos gozamos, Señor, porque nos permites ver este día, porque tú en tu misericordia nos has permitido llegar hasta aquí. Agradecemos, Señor, todos los favores, todas las fuerzas, Señor, todos los obstáculos que tú has quitado, Señor, toda tu palabra, Señor, que has derramado en esta iglesia. Y rogamos, Señor, que en tu misericordia nos sigas manteniendo en este lugar, Señor. Que tú permitas que sigamos siendo de testimonio y que, Padre, alcancemos esta ciudad para tu nombre. En esta hora rogamos, Señor, que tú estés en este culto en medio de nosotros y que te agrade, Señor, de lo que aquí vamos a decir y de nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados y permítenos, Señor, estar en comunión contigo en este momento, unidos, Señor, cada uno en nuestros hogares, pero con inmenso gozo en nuestro corazón al ver las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y en nuestra iglesia. Gracias, Padre. Bendice este culto, te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos una participación de nuestro hermano Edgar Sánchez. Vamos a escuchar el himno Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama, Dios me ama a mí. Maravilloso es
Cuando pienso que Dios me ama, Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, a mí. Preparemos nuestros corazones y nuestros labios para entonar unidos la alabanza a nuestro Señor, entonando el himno Maravillosa Gracia del Himnario Popular. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. En Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma se seda y puede calmar su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma se seda y puede calmar su sed calmar. Oh, precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma se
pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Ahora listos, hermanos, y en reverencia, vamos a recibir a nuestro pastor Emilio Band, que trae el mensaje del día de hoy, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos. Con un gozo mayor hoy estamos aquí para darles una cordial bienvenida. Estamos muy contentos porque estamos iniciando una campaña de avivamiento por motivo de nuestro aniversario número 114. Sí, escuchó bien, 114 años tiene esta iglesia y hoy estamos muy contentos porque iniciamos esta campaña. El día del aniversario es mañana. Si Dios nos presta vida y salud, Dios nos concede, estaremos de manteles largos, pero estamos ya iniciando hoy, el Día del Señor, domingo 13 de septiembre, esta campaña. Y hermanos, vamos a utilizar los mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Están aquí en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Así que durante esta campaña vamos a estar considerando estos 7 mensajes de nuestro Salvador. Así que hoy nos corresponde estudiar el primero, hermanos, el primer mensaje que corresponde a la iglesia en Éfeso. Y así he titulado el mensaje a la iglesia de Éfeso. Está en Apocalipsis capítulo 2, los versos del 1 al 7. Quiero invitarles nuevamente de todo corazón a que sean tan amables en tomar su Biblia. Si pueden hacerlo, háganlo. Les ruego. Y vamos a buscar allí Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Y les invito a leer conmigo la palabra santa de nuestro Dios, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos detenemos en la lectura de la palabra de Dios, amados hermanos, queridos amigos. Y ahora pues nos corresponde orar. Vamos a orar para pedir de Dios su santísima bendición. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, muy contentos porque nos permites llegar a un aniversario más como iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque en estos
114 años de vida como congregación tuya, tú has tenido cuidado de todos nosotros. Gracias, Señor. Ha habido dificultades, ha habido necesidades, momentos muy difíciles, pero de todos tú has sacado adelante a esta iglesia. Gracias, Señor, gracias. Y ahora, Padre, queremos pedir que tu Espíritu Santo hable a nuestra congregación, hable a nuestra iglesia, a nuestras familias y en una forma particular a cada corazón. Señor, que tu mensaje llegue a lo más profundo del ser y sea aplicado por tu Espíritu a cada uno de los oyentes, a cada uno conforme a su necesidad. Oramos pues por mucha bendición, Señor. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu y rogamos, Señor, que haya alimento espiritual para unos y salvación para otros. Rogamos que así sea. La honra y la gloria te damos, nuestro Dios, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hermanos, debemos ser una iglesia de primer amor siempre. Parece que este es el mensaje en forma muy sintetizada que el Señor está dando a la iglesia en Éfeso y a la vez a nosotros. Debemos ser una iglesia de primer amor siempre, siempre. Las cartas dirigidas por nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia se han tomado como un mensaje claro, ¿sí?, sin lugar a dudas, un mensaje para las iglesias de hoy. En cada una de estas cartas el Señor hace recomendaciones, da instrucciones y también mandatos a las iglesias que haremos bien si las obedecemos, si las seguimos. Sí, es cierto, fueron escritas a aquellas iglesias del primer siglo que existían en aquel tiempo en Asia Menor. Pero aun cuando fueron escritas a esas iglesias, no dejan de traer un serio aviso y una fuerte recomendación para el cristianismo de hoy, para el cristianismo contemporáneo. Si es así, entonces, como dije ahorita, bien haremos. Y no solamente en estudiar y comprender estos mensajes, sino aplicarlos, hermanos, aplicarlos a nuestra iglesia, porque son palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cada carta, hermanos, se distingue, todas las cartas tienen 4 características. Invariablemente, las 7 cartas tienen las 4 características. ¿Cuáles son? Bueno, la primera característica es una identificación de nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta a la iglesia y dice, yo soy esto y esto. Sí, una presentación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Luego, la segunda característica es un elogio o bien una amonestación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. La tercera característica es una exhortación. ¿Sí? Algo que el Señor quiere
que la iglesia haga. En algunas de ellas les exhorta al arrepentimiento, en otras les invita a la firmeza espiritual. Y la cuarta característica es siempre, también invariablemente, una o varias maravillosas, preciosas promesas. ¿Sí? Entonces están interesantes, hermanos. Así que hoy consideraremos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia de Éfeso fue el fruto del amor, del trabajo, de la fe, del esfuerzo, de la perseverancia de grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo llegó allí, a Éfeso, hasta su tercer viaje misionero, alrededor del 55 después de Cristo. Y al llegar allí, durante 3 meses estuvo predicando en la sinagoga de los judíos. Y muchos se convirtieron a Cristo. Sí. Dice la Escritura, contando esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 19, que prácticamente toda la ciudad de Éfeso, toda la ciudad se hizo cristiana. Cuenta allí la narración bíblica que los que estaban sumidos en la idolatría, especialmente en la adoración a la diosa Diana, famosa Diana de los Efesios, ¿sí? Bueno, pues dejaron de venerar a esa diosa, dejaron de comprar esos templecillos de plata que representaban ese templo. También los que estaban hundidos en la hechicería y en las artes mágicas, dice ahí la narración de la palabra de Dios, que en una plaza pública quemaron sus libros, por cierto, muy costosísimos, allí en medio de aquella plaza pública de la ciudad de Éfeso. Según algunos comentaristas, el valor de aquellos manuscritos en su tiempo era de aproximadamente 50,000 denarios, es decir, 50,000 veces el jornal de un trabajador al día. Fue allí en Éfeso donde se dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso está en Hechos 19:20. Bueno, hermanos, pues el mismo apóstol Pablo pastoreó esta iglesia por más o menos 3 años. 3 años. Dice la Biblia, y él mismo lo testifica, que de día y de noche, con lágrimas, este anciano misionero ministró a aquella iglesia. También estuvieron allí Apolos. También estuvo allí Timoteo pastoreando esa iglesia. Y también estuvieron allí como líderes Aquila y Priscila. Y el mismo apóstol Juan, quien la pastoreó por cerca de 30 años. Más o menos. Así que Éfeso, hermanos, amigos, la iglesia en Éfeso era una iglesia fuerte, era una iglesia bien doctrinada, con un buen liderazgo y excelente organización. Pero cayó en un pecado
un grave pecado, un gran pecado. ¿Cuál? Pues lo que dice aquí el Señor en el versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué? Has dejado tu primer amor. Sí. Ese fue el pecado de esta iglesia. Dejó de amar, así como se debe amar al Señor Jesucristo. Has dejado tu primer amor. Hermanos, parece imposible, increíble, como que es inaceptable. ¿Cómo puede ser que una iglesia que adora y sirve a Cristo pueda dejar de amarle? ¿Cómo? Yo creo que si a nosotros nos dijeran esto mismo, tengo contra ti que has dejado de amar a Jesucristo, nosotros inmediatamente lo negaríamos. No, yo no he dejado de amar a Cristo. Pero lo cierto, queridos hermanos, amigos, que nuestro Señor sabe, Él se da perfectamente cuenta de lo que sucede en nuestro corazón. Él sabe cuándo hemos dejado de amarle. Así que, hermanos, meditemos juntos en este mensaje que el Señor envió a esta iglesia, la iglesia en Éfeso, el cual podemos llamar, o muy bien llamar, sin temor a equivocarnos, un mensaje a una iglesia carente de amor. Bien, pues veamos, hermanos, entonces lo que nos dice este mensaje. Ya dijimos, hermanos, que hay primero una presentación del Señor. Así que este es nuestro primer punto en el sermón. Nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia. Y eso está en el verso 1, hermanos. Me permito leerlo nuevamente y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta es la presentación de nuestro Salvador. Es fácil, hermanos, saber a quienes representan las 7 estrellas que menciona aquí y también los 7 candeleros de oro, puesto que el mismo Señor nos lo ha revelado, nos dice cuál es la interpretación. Nosotros estamos en el capítulo 2, verso 1. Pero si vamos al verso anterior, que es capítulo 1, verso 20, ahí está la clave. Me permito leerlo, hermanos, y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí está muy claro. En lo que pudiéramos tener un poco de duda es quiénes son los ángeles. Aquí dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué acaso las iglesias tienen un ángel, como un ángel de la guarda? No, hermanos, no es así. La palabra ángeles, en griego angelos, significa mensajeros. ¿Sí?
Así que cuando dice el Señor en el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel, se refiere al mensajero a la iglesia, que por lo regular pues se ha interpretado como el pastor, ya que generalmente el pastor es el que se encarga de dar el mensaje de Dios a la congregación, el mensaje divino, la palabra de Dios a la iglesia. Entonces, ahí queda ya disipada toda duda. Es el mensajero, el que va a llevar el mensaje a la iglesia. Es, como dije ahorita, lo más seguro señala al pastor. Bueno, hermanos, ¿y por qué envía el Señor este mensaje? Porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hay un mensaje. Dice esto. Y bueno, hermanos, nuestro Señor envía este mensaje a la iglesia porque, miren, amados, todo error, cualquiera, herejía, falsa doctrina, falsas prácticas, todo error, todo, se corrige con la verdad. Todo error se corrige con la verdad. Los vicios y problemas que el Señor señalará a la iglesia solo pueden ser amonestados por medio del mensaje de la palabra de Dios. Así que, amados, haremos bien en estar atentos, prestar oído a lo que el Señor dice. Dice esto, aquí está, dice esto. Bueno, esta es la presentación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Pero veamos, hermanos, el segundo punto. El segundo punto, hermanos, es un elogio. Nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia. ¿Sí? Eso está en los versos 2 y 3, los cuales me permito leer, hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, la iglesia en Éfeso sí que tenía una hoja, un registro de servicios impresionante. Era una iglesia de muy altas calificaciones. El Señor conocía a la perfección el trabajo de esta congregación. Por eso solo les puede decir con absoluta seguridad, yo conozco tus obras. Y quiero invitarle a considerar las 7 cosas que aquella iglesia hacía en su servicio al Señor, que Él alaba, menciona, reconoce aquí. ¿Cuáles son? Primero, tu arduo trabajo y paciencia. Tu arduo trabajo y paciencia. Son palabras grandes. Segundo, no puedes soportar a los malos. Bueno, eso habla de una iglesia con celo, ¿sí? De hacer las cosas bien. No puedes soportar a los malos. Tercera,
Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, esto significa ese discernimiento de la iglesia de los espíritus, de quienes tienen malas intenciones, de quienes mienten, como aquí dice. Cuarta, has sufrido. ¿Sí? Porque a esta iglesia también le tocó sufrir la persecución romana. 5, has tenido paciencia, que es algo que todas las iglesias y más en este tiempo, hermanos, más ahora, en medio de esta pandemia, necesitamos tener paciencia, ¿sí? Dejando que el Señor cumpla sus propósitos. Cuando estos propósitos estén cumplidos, entonces todas las cosas cambiarán. Pero hay que tener ¿qué? Paciencia. Has tenido paciencia. 6, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia que trabajaba. Y 7, no has desmayado. Cosa que también es muy importante, amados, porque, miren, muchas personas empiezan con mucho entusiasmo y sirven al Señor con un gran dinamismo. Pero cuando pasa el tiempo, cuando vienen algunas pruebas, algunas críticas, algunos señalamientos, desmayan. Pero esta iglesia lo soportaba todo y seguía adelante. Bueno, el Señor está elogiando a la iglesia. Y con todo esto, hermanos, les está diciendo que era una iglesia que luchaba contra la herejía y contra la maldad, que sufría por causa del Evangelio y el nombre de Cristo, y se esforzaba en perseverar en la obra del Señor sin desmayar. El Señor lo reconoce y les envía este mensaje de aprobación. Hermanos, qué bueno, qué bonito es ser aprobados, ¿verdad? Pero no me dejarán mentir que es mejor ser aprobados por Dios. Sí. Ser aprobados por Dios. Por eso, hermanos, cabe una pregunta aquí. ¿Estará aprobando el Señor nuestro trabajo como iglesia? ¿Qué calificación nos está dando el Señor? Mire, la Escritura dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. 2 Timoteo 2:15. Porque también nos puede pasar lo que aquel rey Belsasar, que nos cuenta el libro del profeta Daniel, y cómo nos dice esa historia bíblica que este rey Belsasar, fue reprobado, ¿sí?, por medio de una escritura en la pared que le decía, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso está en Daniel 5:27. De veras, hermanos, debemos preguntarnos muy seriamente, ¿qué calificación dará el Señor a nuestro trabajo en su obra? En su obra. Muchos pastores creen que llegando a ser una super iglesia, una
mega iglesia. Con eso ya están aprobados por el Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Primera a los Corintios 10:5. ¿De qué sirve, hermanos, entonces ser una iglesia súper, mega, en cuanto a la cantidad, si de los demás, de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agrada el Señor? Bueno, hermanos, aquí no se trata de nosotros convertirnos en jueces, pero recordemos esto que el Señor dice aquí: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Bueno, hermanos, entonces aquí está el elogio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero fue la presentación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. El segundo punto es nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia. Pero viene ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo amonesta a la iglesia. Y eso está en el verso 4. Dice este texto, lo leo nuevamente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Precisamente porque el Señor conoce a su iglesia y porque nada absolutamente puede pasar desapercibido para Él, Él pudo detectar la falta de amor hacia Él. Quizá era algo oculto a los ojos de la misma iglesia. Estaban trabajando, sinceramente creían que agradaban a Dios. Pero el Señor puede ver hasta lo más profundo del corazón. Aquí mismo en el capítulo 2, pero en el verso 23 dice: sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. El primer amor es considerado, es identificado, es interpretado como ese amor efervescente al Señor Jesucristo y a su obra y a su reino, cuando hemos nacido de nuevo. Es decir, somos nuevos creyentes y hay un amor, ¿verdad?, por las cosas de Dios, por el mismo Señor, por la iglesia, por los hermanos. Y dejar el primer amor entonces significa que es cuando dejamos entrar la frialdad espiritual en nuestro corazón. Cuando dejamos de orar, ya no oramos igual, con aquella intensidad, con aquella frecuencia, con aquel fervor. Cuando dejamos de leer las Escrituras, antes devorábamos los capítulos y ahora, qué difícil es hacer la lectura diaria de unos 10, 15 versículos. Dejamos también la congregación, ¿sí? Y nos alejamos poco a poco del calor espiritual de los hermanos en Cristo. Dejar el primer amor también significa, hermanos, cuando dejamos helar el amor por las almas perdidas.
por la gente que se pierde. Dejamos que se enfríe o se apague el fuego del evangelismo, el fuego misionero, que para lo cual nos ha dejado el Señor aquí, nos tiene aquí. Hermanos amados, nosotros somos una iglesia que trabaja arduamente, sí, no lo negamos. También somos una iglesia que reprende y rechaza las falsas doctrinas, las herejías, sí. Y también no nos doblegamos ante las pruebas y los sufrimientos, y aún luchamos por mantenernos en pie ante esta pandemia del COVID. Sí. Pero aún así, hermanos, el Señor puede decirnos con autoridad: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Biblia dice que cuando los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la narración allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Hermanos, ¿no será que estamos necesitando con urgencia ese fuego del Espíritu Santo para que nuestra iglesia arda en amor al Señor? Lo que invariablemente se traducirá en un tremendo avivamiento espiritual. Amados, no dejemos nuestro primer amor. O como dice nuestra verdad central en nuestro sermón, debemos ser una iglesia de primer amor, siempre. Siempre, hermanos. Nuestra iglesia, queridos hermanos, el día de mañana, si Dios no dispone otra cosa, cumplirá 114 años de vida como congregación del Señor, como iglesia de Cristo. Sin lugar a dudas, ha soportado desde aquel 14 de septiembre de 1906, ha soportado un sinfín de pruebas. Ha tenido luchas, ha tenido días pesados, malos, peores, pésimos. Pero nunca se ha rendido. Por eso estamos en pie. Y es cierto que ahora no podemos reunirnos en forma presencial, es cierto eso, pero no es el tiempo para desfallecer, amados, sino que es el tiempo de renovar nuestro amor incondicional y total hacia nuestro Señor Jesucristo y a la causa de su evangelio, de su obra. El Señor dijo a esta iglesia, hermosa iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, que eso no nos diga el Señor, nunca. Vamos a renovar, hermanos,
Vamos a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Así sea. Bueno, hermanos, entonces esta fue la amonestación. El Señor Jesucristo amonesta a la iglesia. Pero luego, hermanos, hay algo más. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, exhorta a la iglesia. O sea, no se contenta con señalar el error, el pecado, sino que da la solución. El Señor da la solución, exhorta a la iglesia. Eso está en los versos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Observemos que el Señor le pide a los efesios que hagan 3 cosas. Has dejado tu primer amor, sí, pero tiene remedio. Haz 3 cosas. ¿Cuáles son? La primera, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, qué cosas hacíamos antes y ahora no hacemos. Me refiero dentro de la obra del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Vuelve a ellas. Haz las primeras obras. Recordar de dónde has caído quiere decir recordar las primeras obras, traer a la memoria lo que hacíamos en los primeros días como cristianos. Apliquémoslo a nuestra situación, hermanos. Apliquemos a nosotros la exhortación. Entonces sería que recordáramos con gozo, el gozo con que cumplíamos nuestros deberes, el valor con que enfrentábamos todas las cosas, la fidelidad con que asistíamos, la sinceridad de nuestro afecto y amor hacia los demás. El denuedo, el valor con que testificábamos de Cristo. Arrepentirse es volvernos del camino que llevábamos. Es, hermanos, amados, amigos, cambiar la actitud, cambiar de opinión, cambiar los hechos, cambiar la forma de vivir. Arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una acción que tiene que ser drástica, que tiene que ser decidida, pero también inmediata. El llamado divino al arrepentimiento no es otra cosa que un llamado a estar frente a frente con el Señor y poner en orden todas nuestras cuentas con Él. Tenemos que ser sinceros. Y si queremos un avivamiento sin precedentes, es necesario hacer esto. Cada uno presentarse ante el Señor cara a cara y hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Es un llamado a poner en orden nuestro corazón.
si hay apatía, si hay indiferencia, si hay desamor, si hay flojera espiritual, entonces necesitamos una dirección nueva, un cambio, una nueva actitud, un nuevo rumbo, un nuevo sentido. Por eso el Señor nos dice, haz las primeras obras. Vuelve a ellas. Vuelve a sentir aquel gozo, aquel fervor, aquel amor que sentías. Bueno, el Señor nos advierte que si no lo hacemos, Él quitará nuestro candelero de su lugar. Soplará con fuerza y apagará el fuego de nuestra lámpara y cesará nuestro testimonio. Hoy hay muchas iglesias cuyo ministerio ha muerto, y eso desde hace mucho tiempo. Parece ser que eso se cumplió en la iglesia en Éfeso, puesto que Dios quitó el candelero de su lugar. No nos pase a nosotros lo mismo, hermanos. El Señor quiere que sigamos siendo portadores de su luz. Quiere que sigamos reflejando la luz de nuestro glorioso Señor Jesucristo a todas las personas que nos rodean. El Señor no quiere ni movernos ni reemplazarnos. El Señor está exhortando a la iglesia. Pero aquí a la iglesia en Éfeso les dice que tienen un punto bueno, como un bono. Dentro de esta exhortación, nuestro Señor Jesucristo observa un punto a favor de los efesios. ¿Cuál? Que aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, hermanos, investigando un poco, encontré que ellos abogaban, querían que en el culto se desbordara el entusiasmo y las emociones. Alegaban que el éxtasis y el fervor debían imperar en el culto, no importando si estuviese mal doctrinalmente. A ellos solamente les interesaba sentirse bien, aunque estuvieran equivocados o bien no estuvieran acordes a la palabra de Dios. Querían dar la impresión de que su cristianismo era superior al de los demás, pues porque tenían estas actitudes emocionales en el culto. Con eso decían, mi cristianismo es mejor que el tuyo. Satisfacían el ego del hombre. Por lo consiguiente, no buscaban agradar a Dios. Y también decían que la vida cristiana puede combinarse con prácticas inmorales. Por eso, hermanos, el Señor dice, esas obras, las obras de los nicolaitas, yo las aborrezco. Cabe aquí una observación, un paréntesis, hermanos, si me permiten. El Señor dice, aborrezco las obras de los nicolaitas. No dice, aborrezco a los nicolaitas. Nunca hay que olvidar que si bien Dios aborrece al pecado, pero ama al pecado. Se cierra el paréntesis. Bueno, hermanos,
Vamos pues a terminar con el último punto y ahora tenemos nuestro Señor Jesucristo promete a la iglesia. Ya vimos la presentación, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia. También vimos el elogio, el Señor Jesucristo elogia a la iglesia. Luego vimos que el Señor Jesucristo amonesta a la iglesia. Luego también estuvimos viendo que el Señor exhorta a la iglesia y ahora el Señor promete a la iglesia. Y esto está en el último versículo de nuestro pasaje, hermanos, que es el verso 7. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las primeras palabras nos dan 3 enseñanzas. ¿Cuáles palabras? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuáles enseñanzas nos dan esas palabras? La primera, que es un llamado individual al que quiera escuchar la voz de Dios. Dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga. Segunda enseñanza, que es un mensaje que da el Espíritu Santo, porque dice lo que el Espíritu dice. Es un mensaje que da el Espíritu Santo, lo cual confirma que el Señor Jesús, que es el que empieza el mensaje, dice esto, y el Espíritu Santo, que está aquí diciendo a las iglesias, son el mismo Dios. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. La tercera enseñanza es que el mensaje es a las iglesias, no al pastor de la iglesia. No me estoy contradiciendo. Al principio dije que el mensaje era para que el mensajero lo diera a la iglesia. Así que el mensaje es hacia la iglesia finalmente. Por eso dice aquí muy claro, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Bueno, hermanos, aclarado este punto. Hay bendición para los que vencen, porque dice al que venciere. Hay bendición para los que vencen, los que por medio de su fe en Cristo han vencido al mundo. La bendición prometida aquí es la bendición de la vida eterna. Allá en Génesis 3, 22 y 23, Dios le impidió a Adán y a Eva tomar del fruto del árbol de la vida. Y también los echó del paraíso terrenal, el huerto de Edén. Esas dos cosas. Bueno, pues la bendición prometida aquí al creyente que es vencedor es que le serán restauradas ambas bendiciones. Vean ustedes el texto, al que venciere, dice muy claro aquí, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ambas bendiciones, el árbol de la vida y el paraíso de Dios. Tendremos la bendición de esa comida vital que nos sostendrá para siempre. Jesús nos da vida que nunca terminará. Por eso, si usted aún no
le invita a su corazón, usted debe hacerlo hoy. Debe venir a Él. Debe entregarle su vida. Hágalo. Jesucristo le da a usted vida y vida eterna. El reconocido predicador y teólogo inglés, el doctor Dean Stanley, dice que cierto día un niño se le acercó y le preguntó: hermano, ¿cuántos años tiene usted? Y él le contestó: tengo 60 años. Y el pequeñito le dijo: vaya hermano, entonces su vida casi se ha terminado. Y con una sonrisa el gran hombre de Dios contestó: no, al contrario, me falta lo mejor, una vida eterna. No se pierda usted esta bendición y entréguele su vida al Señor. Bueno, el Señor nos dice todo esto en este mensaje y nos dice que todavía, hermanos, de la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua, AR, solo Cristo salva. Le dice que todavía nos falta lo mejor. Lo mejor. Amados, no dejemos, nunca dejemos nuestro primer amor. Así sea. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por este momento de meditación. Gracias por el pan espiritual. Ayúdanos, Señor, no solo a entenderlo, comprenderlo muy bien, atesorarlo, sino sobre todo, Señor, a ponerlo en práctica. Pero también, Señor, si hay corazones que en este momento están luchando, si aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador o le rechazan, Señor, haz el llamamiento santo. Señor, habla a sus corazones. Señor, atráeles hacia ti. Que en este día, día del Señor, día maravilloso, día glorioso, haya muchas vidas, muchas almas que se salvan. Así sea, Señor. Te damos pues a ti y solamente a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Y gracias, Señor, por un aniversario más. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, amados hermanos, muy agradecidos porque nos permiten llegar hasta ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga rica, enorme, grandemente. Muchísimas gracias.